Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a un encuentro que nos llena de mucha alegría a nosotros acá en la Fundación Borges y la Maestría en Literatura Latinoamericana y del Caribe de la Universidad de los Andes Táchira, porque estamos celebrando, como todos los años, el mes, digamos, hay días de conmemoración, ¿verdad? Como los cumpleaños, pues nos ha dado por escoger días para celebrar, que es el Día del Arte, que es el Día de la Danza, que es el Día del tal. Y en abril, como coinciden aparentemente los nacimientos de William Shakespeare y de Miguel de Cervantes, se escogió el 23 de abril como el Día Internacional del Idioma, del Libro, de la Edición, ¿sí? Que esa coletilla de edición pues le da una característica particular, ¿no? Que no es solamente la lengua y la literatura, que son tres cosas distintas aunque muy relacionadas. La lengua, que es por supuesto a través de lo cual nos comunicamos, que la comunicación y la expresión, no solamente la comunicación, transmisión de mensajes, sino la expresión humana es un instinto natural, es una necesidad y nos estamos expresando. Desde todos los seres humanos tenemos la capacidad para la formación del lenguaje y por eso hay tantos idiomas distintos y sigue habiendo. Pero además hemos creado literatura con ese lenguaje, tanto literatura oral como luego literatura escrita. Y además se creó una invención que decía Borges es maravillosa porque todas las demás invenciones de la técnica humana son extensiones de la mano, mientras que el libro es la extensión de la imaginación. Y me parece una frase muy linda. El libro es un objeto que aún hoy, en el siglo XXI, como le gusta recordar a Ildefonso, que estamos aquí como en bisagra o que estamos en coletilla, somos del siglo XX, pero estamos en el XXI, y somos amantes del libro, pero yo creo que aún hoy, porque yo conozco muchos jóvenes que no conocieron el siglo XX, siguen amando el libro como objeto, ¿no? Y siguen existiendo pequeñas y grandes editoriales, es decir, individuos, sujetos, colectividades, instituciones públicas y privadas que se dedican a elaborar libros objetos, ¿no? El libro como una pieza, como una composición, ¿sí? Que reúne la lengua y productos literarios. Entonces, dentro de la cantidad de actividades que hemos organizado este mes para celebrar esto, esta actividad humana tan maravillosa, vamos a celebrar que aquí en el Táchira hubo una experiencia, entre tantas, pero sobre todo una muy especial, que se llamó Saranda. Saranda, que es una, ¿cómo es que se llama? Maracas. Es una, como un trompo, eso. Es un juguete popular. Sí. Sí, un juguete como los trompos, que, bueno, en una época varios escritores tachirenses en el siglo pasado, ¿verdad? Decidieron, bueno, vamos a reunirnos a escribir y a generar textos y a entre unos y otros colaborar con la producción de nuestros textos. Y eso generó libros, ¿sí? 15 libros, 15 años seguidos. Eso es una hazaña que no es poca cosa, ¿sí? En un país donde la mayoría de las publicaciones tienen 3 años de vida media, ¿no? Ese es como el promedio. Entonces vamos a celebrar que eso ocurrió, pero además vamos a celebrar algo muy interesante que está ocurriendo ahora, que es una reedición de aquellos textos en unos nuevos libros. Vamos a tener unos nuevos libros este año que van a traer al público actual esta actividad que fue Saranda, ¿sí? Y vamos a recordar entonces hoy tanto zaranderos actuales que siguen produciendo como zaranderos que se han ido, que bueno, haremos por ejemplo homenaje especial a uno que se fue recientemente, Pablo Mora. Haremos próximamente una actividad en homenaje específicamente a él, pero bueno, él fue zarandero como tantos otros, y pues esta actividad pues es para eso. Entonces, bueno, un abrazo a todos, gracias por acompañarnos, tanto los que están aquí de cuerpo presente como los que están en la sala online. Vamos a dar inicio al programa oficialmente con la participación de Ildefonso Méndez, historiador, editor,
director de la Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses y quien está coordinando esta nueva publicación de la que les hablo. Adelante. A ver cómo es la cosa aquí. Fania. No, no te tienes que pegar, tranquilo, tú hablas. Y aquí, listo. Buenas tardes. Comienzo por agradecer a Marisol García, a la profesora Marisol García, a la profesora Fania Castillo, a la Universidad de los Andes, la Maestría de Literatura Latinoamericana y del Caribe, el profesor Camilo Mora, esta actividad, esta invitación, este conversatorio. Como decía Fania hace un momentico, pues propiamente este año 2026 que tenemos programadas varias actividades en relación al taller literario Saranda, es por lo siguiente, porque estamos haciendo una nueva edición de los cuadernos de Saranda, de los libros, los 15 libros que se están preparando por la Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses. Van los textos en los distintos géneros que ustedes produjeron. Los que fueron aprobados son 92 autores. Ahorita tengo unas cifras aquí que se publicaron en esos 15 libros a razón de uno anual entre 1980 y 1994. Entonces tendremos un tomo de poesía y un segundo tomo de narrativa, dramaturgia, ensayística, y hay un estudio preliminar que ha hecho el escritor y artista y promotor cultural Osvaldo Barreto, que una parte de ese texto la va a leer en un rato. Hay una relación de fuentes para el estudio de Saranda, del taller literario, un estudio bibliohemerográfico comentado de lo que se ha hecho, como para estudiantes y estudiosos, y se actualizan las bibliografías de los autores, de esos 92 autores, porque fueron muchos más. Pues yo voy a seguir ya que empecé, yo traía un material que iba a leer, Pero que se decidió a hablar a capela. Pasa es que yo preparé un texto. Este texto encabeza, hay una sección al final que se llama Fuentes para el estudio del taller literario Saranda. Entonces hay una introducción que tiene hay unos párrafos allí que se precisan cosas que hay que leerlas. Yo suelo improvisar, me gusta más ser profesor, pero hay cosas aquí que me gustaría leerlas porque aquí hay zaranderos, zarandajos y zarandólogos. Entonces me gustaría ver, mire, Ildefonso, usted está equivocado en esto que dice, o le faltó tal cosa, o a mí me parece tal cosa. Entonces, un poco pensando en eso, tanto en el caso de Osvaldo como en el mío. Existe plena coincidencia en reconocer la importancia que tuvo el taller literario Saranda para la cultura tachirense. Creado en San Cristóbal a finales de la década de 1970, se constituyó con el paso de los años en un espacio que sirvió para el encuentro de intelectuales procedentes de diversos lugares del estado Táchira y de Venezuela, así como de otros países, algunos cercanos y otros lejanos. Se pretendía llenar un vacío existente en el ámbito intelectual de la región, pero más que un grupo o una peña literaria, se buscaba crear una entidad que les sirviera a los integrantes para exponer sus ideas, presentar sus escritos.
escuchar las críticas y aumentar su formación en materia intelectual, sobre todo en el campo de la creación literaria. 2 veces al mes, casi siempre, se hacían las reuniones, o mejor dicho, las jornadas de trabajo. Los interesados entregaban sus escritos al coordinador del taller, quien se encargaba de incluirlos en un boletín multigrafiado, junto con otras noticias de interés, así como un resumen de las opiniones emitidas por algunos lectores y la evaluación de los textos revisados. En cada jornada se leían los textos, identificados con el nombre del autor o con un seudónimo, y se les hacían las observaciones pertinentes, las cuales debían ser tomadas en cuenta por los autores, quienes podían presentar, si era su voluntad, una nueva versión corregida. Los textos con las máximas calificaciones, letras A y B, eran considerados para la selección que cada año formaba parte de un libro impreso, con el título genérico de Saranda, ilustrado por artistas vinculados con el taller literario. Para los que no están muy familiarizados, aquí tenemos varios en exhibición, los ha traído también la profesora Carmen Teresa Alcalde. Llama la atención la diversidad de autores que integraron el taller literario Saranda. Fue un verdadero encuentro de generaciones, formadas por intelectuales nacidos entre la segunda y la penúltima década del siglo XX. El escritor más viejo que asistió y presentó sus textos fue Emiro Duque Sánchez, nativo de Tovar, en 1915. Nacido en Tovar en 1915. Y la escritora más joven fue Catherine Michelangeli, nacida en San Cristóbal en 1981. Desde luego que este grupo tan heterogéneo no podía tener la misma formación intelectual, ni los mismos gustos literarios, ni los mismos proyectos de creación. Pero lo que sí es seguro es que coincidieran en la importancia que debía otorgársele a la literatura como un campo que exigía inspiración, vocación, conocimiento, experiencia, dedicación y esfuerzo, entre otras cualidades. Un intento de clasificación de los autores señalados podría ser el siguiente. 1. Escritores maduros que ya tenían un nombre propio en el ámbito intelectual, como Lubio Cardoso, Emiro Duque Sánchez, Andrés Fidalgo, Elio Jerez Valero, Germán Pérez Chiriboga y Pedro Pablo Paredes. 2. Escritores con obra publicada cuyo paso por el taller literario les permitió divulgar sus creaciones, como Ana Rosa Angarita, Antonio Mora, Pablo Mora, Luis José Oropesa, José Pagola, Eta de Ramírez y Lolita Robles de Mora. 3. Escritores que impulsaron su obra desde el taller literario, como Jesús Acevedo Sánchez, Domingo Andrade Toro, Milagros Arellano, Virginia Chirinos, Enrique Ferrer, Ciro Medina, Heisha Carola Méndez Sosa, Débora Morales, Orlando Ortiz Araque, Daniel Parada, Marisol Pérez Belgarejo, Pedro José Pizano, Manuel Rojas, Betsy Ruiz Rodríguez, Elsa Marlene Sanguino, Diego Sarmiento, Luz Marina Sarmiento, Víctor Bielma y Homero Vivas. Un cuarto grupo de escritores con una presencia escasa y ocasional en el taller literario, como Régulo Antúnez, Alexis Carrero, Antonio Castro, Silvana Desi, Jaime Esponda, Antonio Guerrero, Marbelia Martínez Senior, Rigoberto Mundaraín, Javier Peñalosa, Alirio Pérez, Betina Ramírez y Emilce Torres. Y un quinto grupo formado por niños y jóvenes que asistieron al taller literario y presentaron sus textos. Sus nombres eran niños y jóvenes en aquella época. Estudiaban primaria y secundaria. Sus nombres: Claudia Vadillo, los hermanos Ángel y Soín Baranco Varía,
Carolina Lucero Méndez, Miguel Ángel Molina Covaría, Bettina Ramírez y Catherine Michelangeli. Igualmente hay que considerar a los artistas plásticos que se relacionaron con el taller literario Saranda. Algunos de ellos también escribieron poesía y figuran como autores en varios libros. Leamos sus nombres, siempre en orden alfabético. Ana Rosa Angarita, Jorge Belandria, Belkis Candiales, Balmore Carrero, Erasmo de Sotti, Luis Fonseca, Carlos López, Jairo Osorio, Javier Peñalosa, Rafael Sánchez, Carlos Arturo Sánchez Álvarez, Ulacio Sandoval, Elsa Marlene Sanguino, Diego Sarmiento, Carlos Alexis Tobar, Antonio José Vargas y Carlos Eduardo Vega. Las obras publicadas aparecen como ilustraciones de las portadas y contraportadas, así como de algunos textos en verso y prosa, aunque muchas de ellas no guardan relación con los escritos, porque fueran elaboradas y presentadas por libre iniciativa de los artistas. Hay que señalar un poco las técnicas utilizadas en su elaboración: plumilla, carboncillo, acuarela, grafito, etc. Al final de cada uno de los 15 libros publicados aparecen los resultados del trabajo desarrollado. Veamos la sumatoria de las cifras a lo largo de 15 años de actividades, entre noviembre de 1979 y noviembre de 1994. Cifras que asombran. Jornadas de trabajo, 319. Reuniones por equipo o subtalleres, 378. Textos preparados por los autores participantes, 4.102. Boletines preparados para las jornadas de trabajo, ese que está circulando por ahí, 318. Autores con textos incluidos en los libros publicados, 92. Textos escogidos para su publicación, 614. Libros publicados, 15, que son estos que tenemos aquí. No hay que confundir los libros que se publicaron anualmente con los boletines, que salían más o menos 2 veces al mes, que era un boletín interno. Manuel y Marisol nos pueden hablar de eso ahora si gustan, o los que van a venir, que llegan ahora más tarde. Artistas plásticos que colaboraron, 16. Obras incluidas en los libros publicados, 15 en las portadas y 82 en las ilustraciones internas. Es importante señalar el apoyo institucional recibido por el Taller Literario Saranda para la realización de sus actividades. Entre los organismos públicos regionales están los siguientes: Gobernación del Estado Táchira, Dirección de Cultura y Bellas Artes, Red de Bibliotecas Públicas del Estado Táchira, Biblioteca Pública Central Leonardo Ruiz Pineda y Hemeroteca Pública Pedro Pablo Paredes. En lo que respecta a los organismos públicos nacionales figuran Instituto Nacional, Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, Ministerio de la Cultura y Consejo Nacional de la Cultura. Y en cuanto a las empresas privadas hay que mencionar las siguientes: Banco de Fomento Regional Los Andes, Fundación Banco de Occidente, Banco La Guaira Internacional, Banco Ítalo-Venezolano y Banco Mercantil y Agrícola. Las instituciones editoras de los 15 libros publicados entre 1980 y 1994 fueron la Red de Bibliotecas Públicas del Estado Táchira, cuyo pie editorial, digámoslo así, figura de los libros 1 al 11, y después del 12 al 15 ya aparece el Taller Literario Saranda. Ya como ese es el pie editorial. Y el trabajo de diagramación e impresión de los libros les correspondió a las siguientes empresas: Lito Occidente, el libro 1, y Formas LEM, compañía anónima, vale decir, Luis Enrique Moret, los libros del 2 al 15, es decir, casi todos.
El dinero necesario lo aportaron las instituciones y empresas mencionadas en el párrafo anterior, sobre todo la Gobernación del Estado Táchira, la Dirección de Cultura y Bellas Artes, el Consejo Nacional de la Cultura y la Fundación Banco de Occidente. Hay que recordar el origen del taller literario Saranda. En octubre de 1979 se congregaron varios escritores en la casa de Luz Marina Sarmiento en San Cristóbal. El propósito era conversar sobre la posibilidad de crear una entidad que los agrupara como intelectuales, pero no se trataba de constituir otro grupo o peña literaria, como los que habían existido en la ciudad, sino de algo muy diferente y más provechoso para sus integrantes. Uno de los asistentes, Homero Vivas, propuso que fuera un taller literario, como los que funcionaban en Caracas, y asomó el nombre de Saranda para bautizarlo. Por su parte, Antonio Mora planteó que las reuniones se hicieran en la biblioteca pública, en la que trabajaba desde hacía varios años. Al mes siguiente, asistían a la primera jornada de trabajo, como llamaron sus encuentros. Hay que señalar la colaboración brindada por Gladys Lozada de Pérez, coordinadora de la Red de Bibliotecas Públicas del Estado Táchira, y Edgar Olivo Ramírez, director de la Biblioteca Pública de San Cristóbal, denominada en 1988 con el nombre de Leonardo Ruiz Pineda. Igualmente hay que reconocer el papel desempeñado por Antonio Mora, quien como asistente de la coordinación gestionó el apoyo tanto de la red como de la biblioteca adscritas a la Dirección de Cultura y Bellas Artes de la Gobernación del Estado Táchira. Fue muy importante disponer de un espacio en la biblioteca, utilizar el mobiliario y los equipos necesarios y recibir el auxilio del personal de la institución. Antonio Mora asumió la coordinación del taller literario desde el principio y como tal se ocupó de la organización y el funcionamiento del mismo durante sus 15 años de actividad. La existencia de los talleres literarios en Venezuela no ha sido una práctica muy extendida. Sabemos del trabajo realizado en Caracas durante las décadas de 1970 y 1980, sobre todo en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELAR, con los talleres de poesía, narrativa y ensayo creados por iniciativa de Domingo Miliani, así como la colección Voces Nuevas, en la que se publicaron algunos de los textos elaborados. Otro caso, la Universidad Simón Bolívar, con el taller de expresión literaria fundado por Juan Cansadilla, junto con la revista La Gaveta Ilustrada. Y algunas iniciativas particulares, como Calicanto, bajo la coordinación de Antonia Palacios, quien había sido profesora en el CELAR, que también tuvo una revista, Hojas de Calicanto. Aunque existieron numerosas agrupaciones literarias en Venezuela, la mayoría de ellas no funcionaron como talleres de creación. No hay que confundir a los grupos con los talleres. Se tienen noticias de grupos constituidos a lo largo del siglo XX en Caracas, Maracaibo y Coro. Algunos han sido estudiados, pero otros no. Llama la atención que sobre el taller literario Saranda no se haya escrito y publicado un trabajo de investigación que lo aborde en su totalidad. Hay referencias en libros individuales y colectivos, en antologías que muestran la obra de sus integrantes y en artículos dados a conocer en periódicos y revistas, pero casi todo ha sido publicado en San Cristóbal. La proyección de la labor realizada por Saranda ha sido muy limitada. La presente compilación se propone organizar las referencias que existen sobre el taller literario Saranda. Los registros se han agrupado en 3 grandes secciones. 1, bibliografía, con obras de referencia, antologías, estudios y conversaciones y testimonios. 2, hemerografía, también con obras de referencia, antologías, estudios, notas críticas y reseñas, y conversaciones y testimonios. Y 3, trabajos de grado. Para cada publicación se colocan los datos completos, así como una breve descripción del contenido. A medida que se vayan localizando otros textos, se irán incorporando al corpus las referencias.
Quienes hemos vivido fuera del Táchira, sabemos que Saranda no se proyectó suficientemente en todo el país. Fue conocido en Mérida por las relaciones que tenían escritores tachirenses que iban a Mérida, ya los esperábamos en los festivales de poesía, etcétera, etcétera, y que vinimos incluso a intercambios. En norte de Santander igual, por los encuentros colombo-venezolanos. Pero más allá de esos estados vecinos, Saranda es desconocido. En los diccionarios, incluso me extraña que Víctor Bravo, en la tercera edición del Diccionario General de la Literatura Venezolana, que están los grupos literarios del país, están los talleres, por supuesto que no se nombra, pero ni por asomo infinito Saranda, y están los grupos con artículos individualizados, Saranda no está. Y el diccionario se hizo en Mérida. Sí figuran los escritores, los zaranderos más conocidos, que han logrado imprimir algún libro en Caracas, editar, pero no se destacan por haber en los diccionarios, en las reseñas, muchas veces no se menciona que pertenecieron a Saranda. Es decir, que yo creo que hay todavía un trabajo por hacer, que es dar a conocer el trabajo que ustedes hicieron. Miren, hay una cosa que es emocionante y que yo la voy a decir, por eso es que estoy aquí. Saranda nos marcó. No solamente yo llegué a asistir como 5 o 6 veces, pero Saranda nos marcó. Incluso los que no publicamos en los libros anuales, nos marcó, porque fue un encuentro, lo que decía hace rato, de generaciones, de intercambio de experiencias, de conocimientos, de respeto, de apoyo. Fue muy importante el papel desempeñado por muchas de esas personas que yo mencioné, que es justicia mencionarlas, ya muchos han muerto o están ya retirados, pues, en la etapa final de su vida. Esos talleres que yo mencionaba para Caracas, lo de Saranda fue una experiencia distinta. Más como trabajamos nosotros aquí, que los tachirenses tenemos ciertas virtudes. Nos acusan de autoritarios, de militaristas, de abusadores y todas esas cosas, pero nosotros somos abiertos. Las puertas y las ventanas están abiertas, se recibe a la gente con educación, se le asesora, se le apoya, etc. Entonces ese intercambio fue un taller libre. Mencionaban muchos sus integrantes, ahora vamos a escuchar a varios testigos de los que están aquí, de los que van a llegar ahora más tarde. Un taller libre, abierto. Eso no significaba que no hubiera exigencia, que no hubiera disciplina y unas normas, unas reglas así no estuvieran escritas. Fue una experiencia muy grata. No la ha tenido otros estados del país. Como funcionó Saranda, esa experiencia de taller literario no la han tenido porque los talleres del CELAR funcionaban de manera diferente. Y el que mencionaba de la Universidad Simón Bolívar, yo conocí al maestro Efraín Subero, de eso hablamos alguna vez, y Antonia Palacio, pues era una cosa muy reducida en su casa, con ya sus alumnos del CELAR, etc. No era abierto como Saranda. Entonces yo creo que es justicia, ya se habían hecho 3 antologías en la Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses, la de poesía, narrativa y ensayística, donde fundamentalmente son integrantes de Saranda los que están ahí, pero ahora este proyecto, yo regresé a San Cristóbal hace 20 años y en mis reuniones con Antonio Mora, con Oropesa, comentarios igual con Marisol y Manuel, desde hace 20 años yo empecé a trajinar esta idea.
ya incorporar el material completo de las ediciones de los 15 libros a la biblioteca, con otro orden, porque los cuadernos, como son 15, es difícil de manejar porque cada uno es autónomo, con otro orden. Y ahora en los libros digitales hay que ser muy claro y organizado y seguir el sistema digital para que el lector consiga el material con facilidad. La edición que estamos preparando en 2 volúmenes está quedando preciosa. Es un trabajo. Hace 20 años empezamos a dar los primeros pasos para esta edición completa. No puede quedar con fallas graves, una cosa que se ha meditado tanto. Van los artistas, por supuesto, se están mejorando la calidad de las imágenes. Y ahora con lo digital, que no va a ser tan pesado, la idea sería que esto trascienda, pues, que termine de salir el taller literario Saranda de los Andes y del norte de Santander, que vaya a otras regiones del país, que sea conocido por gente que experto Víctor Bravo y gente experta en literatura desconocen Saranda, entonces, y que trascienda la frontera, pues, como ahí hubo gente de Italia, de Colombia, de España, de Chile, de Argentina. Yo creo que esta edición que estamos preparando va a permitir eso, pues. Ahorita es que hay Saranda para rato. Fue una gran experiencia, nos dejó una gran lección. Saranda nos dejó a nosotros una gran lección, nos marcó, lo digo con emoción. Saranda nos marcó. Así no viniéramos de manera regular a las reuniones, pero Antonio lo buscaba uno, pues, y las relaciones de Antonio es fundamental, Antonio Mora, el papel que cumplía Antonio en la biblioteca, todos esos escritores que mandaban sus cosas o venían de Rubio, de San Antonio, de Michelena, de Queniquea, de Capacho, adivinen qué, por las relaciones de la red de bibliotecas. Entonces, fue una experiencia que marcó un hito en la producción literaria del Estado Táchira, como no la tienen otras entidades en el país, como no la tiene Caracas. Esta experiencia de nosotros la hicimos a la manera de hacer nosotros las cosas, pues. Entonces yo creo que hay una lección y un ejemplo de Saranda que nos debe llamar la atención, que nos debe invitar a revisar los aportes a la cultura tachirense de todos los tiempos. Yo creo que ahorita es que hay Saranda para rato. Y ahora estamos los estudiosos de Saranda. Pues ya la época del taller literario ya pasó, pues. Pero quedan los estudiosos. Osvaldo y Joel Arellano han afirmado de manera rotunda la deuda que ellos tienen con Saranda. Esos nuevos grupos que se constituyeron en los años 90 y en las décadas que llevamos del siglo XXI, lo han proclamado y lo han publicado en la última revista, una de las últimas números de la Revista Nacional de Cultura que salió en homenaje a Antonio Mora, 2022 creo que es. Lo dicen. Entonces, pero aparte de la fama, del prestigio y de la admiración por Antonio Mora, pues hay que también empujar Saranda. Y yo creo que este es un poco el papel que vamos a hacer en la Biblioteca de Autores Gitanos Tachirenses con esta edición en 2 volúmenes. Eso es un poco lo que quería decir. Va a haber preguntas, comentarios al final. Al final tendremos preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Ildefonso Méndez.
director de la Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses, y ahora vamos a darle la bienvenida a Osvaldo Barreto, escritor, editor, promotor cultural y artista visual y diseñador. Sí. ¿El texto va a salir? Ya te lo voy a poner. No, pero estaba haciendo un ruido, por eso digo que yo lo pongo. ¿Y se va bajando aquí? Sí, yo te lo puedo poner. Ah, listo. Buenas tardes a todos. Es un placer y un compromiso para mí hablar sobre Saranda. Yo coincido con el compromiso del que nos estaba hablando Ildefonso. ¿Por qué estoy yo hablando de Saranda? Bueno, porque de alguna manera mi generación se siente heredera de ese legado, ¿sí? Y también siento, esto es más personal, cierta indignación de que un legado como ese, por lo menos para mí, tan importante, pase en la historia literaria de nuestro país como tan desapercibido. Y creo que eso es también de lo que nos hablaba Ildefonso. Para mí es un legado importantísimo, es un legado de vanguardia, de modernidad, y pues Ildefonso en algún momento, no sé si le dijo a Camilo, que es el coordinador de la Maestría en Literatura Latinoamericana y del Caribe, y Camilo soltó la prenda ahí en una clase que se andaba buscando a alguien para escribir una presentación, y pues yo de una vez salté, yo mismo yo me comprometo a hacer eso porque siento empatía por ese legado, siento una deuda también, ¿sí? Entonces, bueno, como les digo, es un compromiso grande para mí y muy sentido, pues, porque es parte de la formación de esa carga cultural que uno trae como escritor y como escritor tachirense, como escritor venezolano y como escritor latinoamericano, porque yo creo que la dimensión de Saranda, además de ser una dimensión tachirense, profundamente tachirense, es una dimensión venezolana y es una dimensión latinoamericana, pero tenemos que pujar para que logre ese tamaño, ¿no? O sea, darla a conocer, pues. Entonces, bueno, el texto lo he titulado Saranda, una poética tachirense de finales del siglo XX. Este texto está para recibir críticas. Yo soy muy abierto a las críticas, lo pueden destruir, picar en pedazos, estoy abierto para todo, ¿sí? Con confianza, yo no me ofendo por eso. El texto comienza así. Hacer literatura en el Táchira supone crear desde la periferia de la periferia e implica poca visibilidad nacional debido al estigma del centralismo, situación que ha arrojado sombras sobre autores y obras, sobre eventos y aconteceres culturales y artísticos que han sido valiosos para sus respectivas regiones y eventualmente para el país. Tal es el caso de Saranda, un taller literario nacido en San Cristóbal en 1979, que poco se menciona en la historiografía literaria venezolana. Saranda fue un taller literario donde confluyeron las voces de varias generaciones de tachirenses que usaron la poesía, la narrativa y el arte como herramientas de expresión, de construcción simbólica y de imaginarios, logrando resonar como colectivo durante las décadas de los 80 y 90 del siglo XX. Su legado se depositó en 15 publicaciones de periodicidad anual que vieron la luz en 1980 y siguieron saliendo de manera ininterrumpida hasta 1994. Se imprimieron en formato digest, que es este formato, y contaban en un promedio con 120 páginas. Al taller Saranda podríamos considerarlo una movida o agitación literaria de fin de siglo, pero no un movimiento en el sentido formal del término. Esta movida o agitación constituye, sin duda alguna, una experiencia y producción valiosa para las letras nacionales y latinoamericanas, pues hablamos de letras que no se generaron en los centros de poder,
sino que fueron letras fronterizas, letras latinoamericanas y letras de posmodernidad. La palabra zaranda se refiere a una especie de trompo confeccionado con una tapara y cuyo origen se remonta a los pueblos originarios, un juego del que las nuevas generaciones saben poco, por lo cual un poema como el siguiente podría carecer de sentido hoy en día. Leo el poema. Porque has picado muy cerca de la saliva, por eso te toca primero. Un cordel, 2 Verónicas. 7 quines. Ahí está una de las razones fundamentales de reeditar esto, porque las nuevas generaciones, un poema como eso es pura abstracción. Solo los que jugamos trompo en la calle sabemos qué quiere decir ese poema, ¿sí? Entonces, tiene todo el sentido del mundo reeditar zaranda. Aunque la zaranda forma parte de la tradición llanera, el juego del trompo está muy vinculado al estado Táchira. Tanto es así que incluso podríamos considerarlo un símbolo regional, ya que en nuestra entidad se realiza la Vuelta a Borotá en trompo, una tradición de más de medio siglo que reúne a todo el pueblo atrayendo turistas nacionales e internacionales, y la Vuelta a Santana en trompo, que cuenta con más de 30 ediciones. El término zaranda, por otro lado, remite al verbo zarandear, que significa mover algo con fuerza y de manera repetida. Es una forma tosca de sacudir. En tal sentido, mi generación y las generaciones anteriores recordamos la advertencia de nuestros padres cuando nos decían: si sigue molestando, lo voy a zarandear. Y sí que nos zarandeaban. Las dos definiciones anteriores recogen con atino el espíritu del taller literario zaranda, es decir, por un lado, la movilidad del trompo alude a la movida o agitación literaria, y el trompo, en tanto juego, se refiere al carácter lúdico y a ese espíritu jovial que vemos en los integrantes y en la producción de zaranda. Además, lo de zarandear podemos asociarlo a travesura, y es que zaranda fue una travesura literaria realizada con desenfado y espíritu festivo que supo zarandear el ambiente intelectual y artístico de la región. Este taller literario constituye un hito de modernidad en los Andes venezolanos de finales del siglo XX. Recordemos que la modernidad en Venezuela es muy particular y está profundamente relacionada con el estado Táchira. El petróleo, recurso que cambió radicalmente nuestro país y nuestra mentalidad y que propulsó nuestra modernidad, apareció primeramente en Rubio, específicamente en La Petrolia, donde se inicia la historia del oro negro o del estiércol del diablo, como lo llamaron varios autores venezolanos. Y fue bajo el mandato del general Juan Vicente Gómez cuando la nación inició su tránsito de lo agrario a la dependencia del hidrocarburo, algo definitorio para nuestra modernidad. Dicha modernidad, enarbolando la bandera del progreso, se volvió infraestructura, adquiriendo forma de edificios, universidades, teatros y autopistas, bajo el mandato del también tachirense Marcos Pérez Jiménez. Esa misma modernidad que desde mediados del siglo XX dejó creer en las grandes narrativas y comenzó a llamarse posmodernidad. Y bajo esa etiqueta de tiempo histórico nació el taller literario Zaranda. Pese a esos episodios modernos propiciados por tachirenses, cultural y artísticamente, el estado Táchira se había quedado en un costumbrismo cansado. No son pocos los pensadores que han dicho que los tachirenses somos una sociedad conservadora. En tal sentido, al influjo de las vanguardias artísticas del siglo XX, le costó permear este territorio. Es allí donde radica el valor y el gran aporte de Zaranda a nuestra región. Fue en la década de 1980 cuando irrumpe este taller literario de espíritu renovador y ansias de experimentación, que los autores locales abordaron las formas posmodernas de hacer literatura. Con Zaranda, los tachirenses pudimos sacudirnos o zarandear ese conservadurismo para abrazar aires frescos, nuevas estéticas, nuevas maneras de narrar, nuevas temáticas. Fue una vía para emplazarnos en la contemporaneidad y asumir lo posmoderno. Es verdad que hay escritores en Venezuela que se pueden considerar antecesores de primera mano de las vanguardias literarias, como es el tachirense Salustio González Rincones, que nació en San Cristóbal en 1986 y murió en alta mar en 1933, quien se fue a Caracas y luego a Europa y produjo una poesía que aún hoy asombra por su grado de experimentación. Sin embargo, su obra no tuvo repercusión en el Táchira.
Es por ello que Saranda constituye un hito regional, un corpus literario propio, un gesto endémico y desenfadado, autóctono y auténtico, provinciano y universal. Sí, suena paradójico, pero basta leer el poema en prosa de Pablo Mora titulado La calle 4, para entender que estos escritores se planteaban una globalización en la que lo local y lo universal pudiesen imbricarse sin desmedro. Para ilustrar esto, veamos un extracto del mencionado poema. La calle 4, la de Mayakovsky, Hernández, Paun, Whitman y Pavese. La calle 4, la de Dante, Huidobro, Benedetti, Cardenal, Cotelamus y Gaitán Durán. La calle 4, la de Fidel, El Che, Camilo, Ojeda, Ugarte Pelayo y Argimiro. La calle 4, la de Pedro Pablo, Dionisio, Olivera, Carrero Mora, Veroes y Manuel Felipe. La calle 4, la de Rubén Darío, Michelangeli, Medina Mendoza, Salvador Webb, Alviares, Agustín, Rafael o Carlos Guerin, Miriam, Ordóñez, Pereira, Campos y Ulacio. Para muestra un botón, ¿no? En la cita anterior vemos a los autores universales conviviendo con los locales en la misma calle, una calle san cristobalense. Es el Táchira leyendo al mundo y leyéndose a sí mismo. Saranda tiene muchas aristas sobresalientes. Una de ellas es el carácter multigeneracional y su capacidad de convocatoria. No hablamos aquí de un grupo formado por 4 personas, aunque según nos contó Marisol Pérez Melgarejo, a las primeras reuniones en Casa de los Sarmiento, Luz Marina y Diego, sí asistían 4 o 5 interesados, pero con el paso del tiempo y la perseverancia de Antonio Mora, a quien hay que reconocer como el gran impulsor o el motor que hacía bailar aquel trompo, y luego mudados a la antigua biblioteca pública, también hemeroteca, la gente se fue sumando y Marisol cuenta que llegaron a tener reuniones de hasta 30 personas. Okay. Lo cual es realmente un colectivo grande para un estado de frontera donde lo cultural artístico siempre parece andar flaqueando. Según la lista que aparece en la entrega 15 de Saranda de 1994, los integrantes del taller literario fueron los siguientes. Ahí lo que hice fue transcribir una lista que aparece publicada en el número 15 de Saranda. Pues no sé si leerla porque es... Ya Ildefonso leyó también. Sí, ya Ildefonso nombró, ¿no? ¿Quiénes? Pero ahí está la lista completa que ellos mismos publicaron. A la cuenta anterior, o sea, a la cuenta de esos nombres, tendríamos que añadir a los artistas plásticos que ilustraron sus páginas, algunos de ellos también poetas, por lo cual se repetirían algunos nombres, pintores significativos dentro de la plástica regional, entre los cuales figuran, y ahí va la lista que ya Ildefonso también nombró. Si quieres, continúo. El conteo de los miembros se aproxima a 100 de creadores, y nos hemos referido... Ok. Y nos hemos referido solo a los que aparecen en la publicación anual, pero, por ejemplo, el listado de asistencia del año 1981 menciona 380 asistentes y 295 trabajos presentados. Eso es una barbaridad, donde lo pongan, ¿no? Y sobre todo para esa época. O sea, es para quitarse el sombrero, ¿no? Tales cifras nos hablan de una repercusión en la esfera pública, de una presencia en la ciudad, en el estado y en la región, lo cual da cuenta de una democratización de la literatura. Esto es una auténtica democratización, porque uno escucha mucho esa palabra, pero a veces es puro cuento, pura demagogia, pero esto es una auténtica, por las cifras, es una auténtica democratización de la literatura, de un impacto social significativo. A ese respecto, en una entrevista, Manuel Rojas nos contó: por mediación de Pedro Pablo Paredes, muchos de los poetas y escritores, esto es una cita que son palabras de Manuel. Por mediación de Pedro Pablo Paredes, muchos de los poetas y escritores del taller Saranda fuimos publicados en el diario La Nación, de circulación regional. Lo cual nos dio reconocimiento y propició invitaciones a recitales en los municipios y en ciudades cercanas, como La Grita y Cúcuta. Además, nos invitaban a los liceos. La invitación venía dirigida a los poetas de Saranda. Nos pedían talleres de escritura y de lectura para los chamos.
Eso nos dio a conocer y nos permitió interactuar con distintas comunidades. Esta declaración del poeta Manuel Rojas nos habla de un taller abierto a la comunidad, no a un círculo de intelectuales enquistados en un nicho. Hablamos de un taller de libre acceso público, en el que todos eran bienvenidos a leer, escuchar, escribir y crear. Un taller que asumió una práctica divulgativa de su producción y de la literatura, en un contexto sin internet, sin redes sociales, sin literatura digital, un contexto analógico que tiene implicaciones de otra índole y conlleva otro tipo de esfuerzos muy distintos a los de hoy en día. Por otro lado, cabe resaltar los géneros literarios que abordaron. Según el índice general publicado en Saranda 15, los géneros publicados fueron narrativa, poesía, ensayo, dramaturgia, prosa poética, prosa humorística y poesía humorística. Fíjense la importancia que tenía el humor en Saranda. Y bueno, ya conocemos a Antonio cómo es, ¿no? Aunque por la revisión que hemos hecho en esa lista, a mi juicio, les faltó mencionar en dicho índice géneros como la poesía visual y el microcuento. Eso es un detalle importantísimo, por eso Ildefonso tiene razón cuando dice que Saranda tiene mucha tela que cortar todavía, ¿no? En tal sentido, es una producción variada, multidisciplinaria, poliédrica, que permite distintos acercamientos si se la quiere estudiar a detalle. Por supuesto, debemos subrayar la metodología del taller, uno de los aspectos más significativos. Al respecto nos contó Marisol Pérez. La metodología consistía en consignar los trabajos manuscritos, esos que creo que estaban circulando, o mecanografiados, para que Antonio Mora se encargara de reproducirlos en stencil, armando con ellos un folleto. Después los participantes buscaban copia del material días antes de la reunión, para que cada uno en su casa pudiese leer y anotar sus respectivas observaciones sobre los trabajos presentados. Luego, en el encuentro de los viernes, dichas observaciones eran expuestas y discutidas abiertamente. Todos los trabajos se presentaban bajo seudónimo para no herir susceptibilidades. De esta manera, no se sabía a quién se le hacía la crítica. De allí que algunos fueran terriblemente implacables con sus comentarios. Una vez finalizada la discusión, en la parte de atrás del folleto, de ese que está por ahí, se evaluaban los trabajos colocando una calificación en letras. Entonces, finalizando el año, Antonio Mora seleccionaba los que habían sido calificados con A y B. Esta selección pasaba a manos de unos jurados que también podían pertenecer al taller, pero con la condición de que no tuviesen trabajos en dicha selección. Fíjense el nivel de ética que tenían, ¿no? O sea, esto no era una cosa de amiguismo y vamos a meternos y publicarnos todos ahí. Había una disciplina, como bien lo dijo Ildefonso. Generalmente se escogían estos jurados entre los profesores universitarios asistentes y las personas más avesadas en materia literaria. El resultado final era un anuario o revista que se lograba publicar con dinero que Antonio gestionaba ante los gobiernos de turno. A veces le tocó pagar de su bolsillo porque el dinero... No llegaba. ¿Dónde quedó? Porque el dinero aprobado no llegaba. Así pues, el taller literario Saranda fue un gran grupo, un buen compartir y un gran aprendizaje. Esas son palabras de Marisol. Reflexionando sobre las palabras de Marisol, pienso en mi generación, formada por escritores de la década de 1970, que comenzamos a publicar a principios del siglo XXI. Si miramos hacia atrás, y no tan atrás, vemos a Saranda. En esa visión o en esa presencia hay algo ejemplar. Un camino a seguir, una ruta trazada. Creo que aquellos que nos hemos dedicado a las letras y al arte en el Táchira reconocemos y vemos en Saranda un legado importante, un referente inmediato e ineludible, un faro a la orilla de un río para los que navegamos por las aguas enrojecidas del Tormes. Lo posmoderno en el Táchira comienza con los integrantes de Saranda. Ahí está Diego Sarmiento, pionero de la instalación y del arte conceptual. Están Nacho Otero y Marisol León, pioneros del performance. Rafael Giordanelli, pionero de la música rock. Carlos Tobar, pionero del teatro de títeres. Lo anterior demuestra que Saranda fue un crisol en el que se fraguaron los metales de cuño posmoderno junto a los colores locales, atizados por el fuego de estéticas globales
donde se obtuvieron puntas de lanza con las que avanzamos más allá de los pétreos conservadurismos y las maneras retardatarias del agotado costumbrismo. Mi generación aprendió de Saranda. Vimos clases o tomamos cursos literarios con algunos de sus integrantes. El primer taller literario que yo hice fue con Luis Oropesa, ¿no? Y mi generación hacíamos esos talleres con ellos, ¿sí? Yo nunca fui a Saranda, pero pues siento ese legado en la cotidianidad. O sea, ellos están ahí. Tomamos cursos literarios con algunos de sus integrantes, los escuchábamos y aún los escuchamos en sus recitales, pues seguimos coincidiendo con ellos en las ferias del libro, en las calles sancristobalenses, en la cotidianidad, porque los zaranderos siguen entre nosotros, siguen produciendo cada uno por su lado, pero con la impronta del legendario taller literario en cada una de sus producciones. Mi generación, lo más parecido que tuvo a Saranda fue la revista Sujeto Almado. Esa duró de 2000 a 2007, publicada por Nadie nos edita editores, la cual fue un órgano difusor más que formativo, una experiencia muy, muy distinta. A las generaciones más recientes se las ve intentarlo, pero parecen dispersas, aunque debemos reconocer que les ha tocado un tiempo muy difícil de crisis aguda, pandemias y diásporas. Sin embargo, aún tienen un camino por delante. Esperemos que volteen para mirar a Saranda, la revisiten, la interpelen y la lean como ese episodio elocuente en el que la literatura tachirense abrazó la posmodernidad o la modernidad de fin de siglo. Ya estoy terminando, yo sé que es un poco largo, pero este ya es el párrafo final. Decir Saranda es hablar de una historia literaria periférica de la Venezuela posmoderna, una experiencia de creación colectiva singular y decisiva para el Táchira y para el país. Un capítulo de las letras nacionales poco estudiado que debe ser abordado a profundidad por la academia y reeditado en digital para las nuevas generaciones. Tal es el espíritu con el que la Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses asume la tarea historiográfica y la labor editorial de compilar todos los volúmenes de Saranda para brindarnos una panorámica completa de ese taller literario que a la jalada de cordel seguirá danzando en nuestra memoria. Gracias. Muchas gracias, Osvaldo, por ese texto tan excelente. Vamos a darle la palabra a la profesora Marisol Pérez Melgarejo. Bueno, le digo profesora porque es educadora también de siempre, pero además es escritora y zarandera, ¿no? Entonces, vamos a escucharla hablar un poco. Aquí está Marisol, está Manuel, que de algún modo... sí, se pueden sentar los dos, claro. Manuel, adelante. Toma, Eduardo. Sí, no necesitamos uno por uno, creo que aquí caben los dos en pantalla. Que la idea es, bueno, ustedes vieron cómo estos académicos, estudiosos de Saranda, digirieron las entrevistas que tuvieron con ustedes, ¿no? Y nos presentan su lectura. Creo que para acá, Marisol, siéntate aquí y Manuel aquí para que se vean mejor. Bueno. Muy buenas tardes. Realmente felicito a los compañeros que se están encargando de darle el merecido puesto que tiene Saranda. Lamentablemente, si la difusión del taller no fue como en otras ciudades del país. Pero bueno, se hizo un trabajo que es importante y que existe, ¿sí? El taller literario Saranda tenía yo creo que una de las cosas que permitió tantos años en forma consecutiva era que era tan libre que allí asistían las personas que quisieran. Y uno presentaba el material también que uno quisiera. Y hacía las correcciones con toda la libertad del mundo, ¿no? De verdad que fue un gran aprendizaje. No se daban clases de literatura, ¿no? Como tal, sino era un intercambio lo que se realizaba, porque hasta la persona
que tal vez iba por primera vez, pues tenía derecho a opinar. Para eso se le entregaba el folleto a cada participante y se le llamaba, Antonio nos llamaba, y uno iba, recogía el folleto y hacía las observaciones que tenía que realizar. Lo bueno del taller es que pasaba por, vamos a decir, dos filtros. Una la selección previa que realizaban todos los miembros del taller y otra la selección que hacían las personas más versadas sobre el tema. Entonces, es posible que también mucho material que hay en los folletos que está quedado allí, quedó rezagado, también sea muy bueno, ¿sí? Aunque hay que hacer un trabajo con respecto a eso, porque yo sé que hay material allí también de muy buena calidad. Entonces, no, el hecho de que no haya sido seleccionado no significa de que era malo, ¿sí? Eso es igual como en los concursos. Cuando una persona participa no significa de que eres malo porque no ganó. Entonces, de verdad que Saranda era muy importante para nosotros, los talleristas, y la manera que también creo que fue vital fueron consecutivos. En ningún momento se interrumpió. Si habían 2 o 3 talleristas, con esos 3 o 2 talleristas se hacía el taller, ¿sí? O sea, que no se necesitaba de todos, de 20, de 30, ¿no? A veces eran mucha gente la que iba, mucha, pero bastante. Y repito, de todas las personas que quisieran ir. Tenemos el caso, por ejemplo, de Susito. Él era heladero, ¿no? Y llevaba a su hermanita también y participaban. Y era muy diverso en cuanto a las edades. Entonces, realmente era eso, ¿no? Lo que permitía que Saranda sobreviviera a cualquier cosa. Y Antonio pues fue primordial. Antonio era quien empujaba el barco. Y las discusiones eran muy sabrosas, muy sabrosas. Yo recuerdo una anécdota de profesor Pagola o Maurito Mora, que pelearon por una coma. Y hasta se juraron darse golpes a la salida del taller, ¿no? Por una coma. Cada quien daba en su versión, justificaba por qué la coma debía ir allí. Pero eran muy sabrosas esas discusiones. Por ejemplo, la profesora Lidia Valenzuela, que fue extraordinaria. Tenemos aquí también a la profesora Carmen Teresa, que nos acompaña, ¿sí? Que también fue muy importante para el taller. El profesor Pedro Pablo Paredes. O sea, realmente hay gente de una gran calidad, tanto intelectual como humana. Y yo creo que eso es lo que mantuvo al taller por muchos años, porque creo que es el único taller en Venezuela que permaneció por 15 años en forma consecutiva. Entonces, bueno, eso se le debe también a Antonio. Repito, él empujaba siempre el barco, él estaba presente en esa elaboración continua de llamar, de buscar la gente, bueno, vamos a realizar esto. A veces se hacían jornadas donde se colocaba una temática y la gente que quería pues trabajaba en base a la temática. Pero el resto era muy, muy libre, de verdad que Saranda fue extraordinario. Ojalá que vuelva a haber otro Saranda, porque hace muchísima falta el reunirnos, el compartir nuestros trabajos, el saber dónde nos equivocamos, por qué nos equivocamos, y ese intercambio, ese feedback que se debe dar dentro de la literatura, pues es muy importante, eso es vital para cualquiera que escriba. Y eso es lo que se hacía en Saranda. Agradezco la invitación y también el hecho de compartir con ustedes estas experiencias, estos recuerdos, estos sueños de una época.
Yo llegué al taller literario de Saranda como a la edad de 27, 28 años. Era un chamo todavía. Y los primeros trabajos míos pues tenían los errores normales, comunes de un muchacho que está empezando a escribir o que tiene algún tiempo escribiendo, pero que no había pasado por la revisión de las personas que estaban allí, como lo ha mencionado Marisol, Pedro Pablo Paredes, estaba incluso JJ Villamizar Molina, que también iba al taller, y otras personalidades que no recuerdo ahorita, pero que eran como los que nos hacían las correcciones desde el punto de vista gramatical, sobre todo gramatical. Y bueno, también estaba el hecho de que se hacía una corrección que tenía otra dimensión, que ya era del pensamiento, ya era de la estética, ya tenía que ver con la imagen, tenía que ver con aquello que nosotros llamamos como le decían a uno, mira, es que estás escribiendo cosas que son muy lugar comunes. Y uno entender eso costaba un poquito. Pero aquí nosotros, sin tener clases, porque no eran clases de literatura, era un compartir, y en ese compartir uno aprendía demasiado. Y entre esas cosas, bueno, que es un lugar común. Me acuerdo yo de la palabra manido, eso está muy manido, muy tocado. O sea, cuando uno decía, yo te amo con todo el alma, entonces Antonio le decía, no, Manuel, pero es que eso lo quieres tú un borracho, en un bar, en una servilleta, por ahí enamorado, despechado, escribe, yo te amo con toda la fuerza de mi corazón. Eso lo hace cualquiera, Manuel. Es cómo llevar eso al texto literario. Entonces, yo creo que esa fue digamos, la gran riqueza que obtuvimos allí quienes estábamos comenzando, por un lado. Y por otro, que ese fue el continuo trabajo que se hizo en Saranda de buscar cada día ser mejores, aprender más, hacer que nuestros textos tuviesen la mayor profundidad posible y la mayor, ¿cómo se dice? Que fuesen impecables totalmente, ¿no? Y allí había también, lo bonito de todo esto, una diversidad que uno la vivía plenamente. De pronto leía a alguien que había escrito una décima, y esa décima no era solamente que estuviera allí, sino que Antonio la leía, o la leía cualquiera, pero la leía casi dramatizada. Entonces, estaba la décima, estaba el cuento corto, estaba el ensayo, estaba el cuento largo también, y estaba los sonetos. Muchos de nuestros participantes en Saranda traían sonetos. El profesor Pagola, por ejemplo, era un sonetista muy especializado en la materia. Entonces, fue una gran diversidad la que compartimos y aprendimos allí muchísimas cosas. Y como dice Marisol, ojalá se repitieran, no esos tiempos, sino experiencias muy parecidas. Ese compartir de cosas extraordinarias que las vivíamos todos los viernes, cada 15 días era, ¿no? Cada 15 días vivíamos esa experiencia. Hay otra cosa que hay que resaltar, que allí, por ejemplo, voy a poner un caso mío, ¿no? Yo, lo más lejos que he ido en esta vida, y yo me acuerdo que mi mamá me decía, usted va a llegar muy lejos, y después le decía, mamá, hasta ahora no he llegado sino a la isla de Buenaventura, pero ella se refería a otra cosa, ¿no? En otra cosa. Entonces, yo decía, lo más lejos que yo he ido es a la isla de Buenaventura, y me acuerdo que le escribí una prosa a la isla de Buenaventura, porque yo pasé allí unos días, y bueno, para mí fue una experiencia hermosa, ¿no? Yo visité los barcos chinos, barcos árabes, barcos y las calles de esa isla. Y bueno, a mí me parecía bien y no tenía problemas de racismo porque la mayoría de la gente pues es de color. Y yo conté esa experiencia y la escribí. Y recuerdo tanto que JJ Villamizar Molina dice, después de leerlo y en su participación, torcía la boca de una manera muy graciosa para mí y decía, esto es horroroso,
¿Cómo le vas a dedicar una prosa a una isla tan desventurada, tan horrible? Esa isla es horrible. Y hablaba cosas así, ¿no? Y yo, en mi ingenuidad, yo decía, pero como me había parecido bonita la isla, pues yo lo que hice fue simplemente plasmar lo que había sentido, estar allí unos días, ¿no? Pero para él no, porque él pues había visitado otras partes mejores que una isla, y sobre todo la isla de Buenaventura. Había estado en París, había estado en Venecia, en muchas partes del mundo. Entonces, yo no había viajado, no había viajado tampoco. Pero para mí fue muy gracioso, y yo todavía la tengo por ahí guardada. Cada vez que la podía leer, me acordaba de Villamizar Molina, ¿no? Esas experiencias las tuvimos así. Era como una especie de... Sí, era una diversidad, no solamente en lo estético, en lo que se escribía, sino también en el pensamiento o en las experiencias que vivíamos cada uno de nosotros. Antonio, por ejemplo, contaba cosas de la infancia, de él, de su infancia, y recuerdo un cuento muy corto, un cuento creo que de 2 páginas, que es un cuento bellísimo, y él allí representa algo que tenía que ver con los sacos de harina, con que se hacía el pan, cómo se hacía el pan, cómo él vivió ese momento desde la infancia y nos la contó, no solo como experiencia escrita, sino la experiencia vivida de él como niño. Y a uno pues eso le enternecía de oír cómo allí en un texto se podía plasmar las emociones de un tiempo ya ido, muchos años atrás, ¿no? Cualquiera de nosotros siempre teníamos como esa oportunidad no solamente de presentar el texto, ser leído y ser corregido, porque las correcciones eran bárbaras también, eran terribles, no era fácil. Alguien de pronto decía, este poema no sirve para nada, esto no es poema. De repente Oropesa se decía, de este poema que tenía por decir 20 líneas, 20 versos, decía, este poema, lo único que vale de este poema es el verso 3 y el verso 19. Ese es el poema, lo demás, eso no sirve para nada. Entonces, uno se hizo una fortaleza porque las críticas eran duras, no era fácil. Y siempre temía, uno presentaba un texto y uno temía, ¿no? Temía ese momento en que iba a ser criticado. Pero a su vez también quería pasar la experiencia para aprender. Porque si no la pasaba, yo decía, bueno, de pronto sí, no tuve suerte en el taller anterior, me criticaron muy feo, y como dije, yo era un chamo de 27 años, 28 años cuando empecé, después me fui a trabajar a la represa de Uriarte Caparo, duré 3 años allá, pero yo venía para el taller desde allá, venía únicamente al taller cuando podía, me escapaba de allá un momento, venía al taller y me iba. Pero para mí eso significaba mucho, porque era un aprendizaje continuo, era un aprendizaje de siempre, ¿no? Uno iba aprendiendo. Lo otro también, la motivación que había cuando se decía, por ejemplo, este texto, el texto de alguien, ¿no? En especial, se parece mucho a, por ejemplo, las cartas ¿qué le digo? Se me olvidó ahorita el nombre, es una mujer, pero de la pareja de Henry Miller, Anaïs Nin. Esta carta, este texto se parece mucho a Anaïs Nin. Yo nunca había leído a Anaïs Nin. Eso lo motivaba a uno a buscar el libro de Anaïs Nin, ¿no? Saber quién era ella y qué escribía. Por ejemplo, otras cosas así graciosas que recuerdo es que de pronto Antonio hablaba de grandes escritores de la historia de la literatura del mundo, reconocidos universalmente, y en una ocasión hablaba de Henry Miller. Henry Miller, bueno, nos lleva hacia lo extraordinario, hacia el cielo, y después nos baja hacia el infierno, y decía muchas cosas que tenían que ver con la obra de Henry Miller, ¿no? Y Ruth Rincón, eso pasó una vez, ¿no? Ruth Rincón le dice, Antonio y Henry Miller, ¿dónde se podrá encontrar? Él todavía vive. Entonces el Antonio, con la ironía que tenía, le decía, ese lo pasa por ahí en el centro.
Por ahí lo pasa tomando cerveza, micha, en cualquier momento que usted va y lo va a encontrar. No, era una forma del humor de Antonio. Lo otro que habíamos acostumbrado a hacer es que terminábamos el taller y nos íbamos para la plaza María del Carmen, comúnmente Los Mangos. Entonces allí continuaba el taller hasta las 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Nos daban allí y estaba César, incluso nos acompañó César. Con el 4 cantábamos, bueno, cantando, hablando de literatura, hablando de poesía, tomándonos algunos tragos. Y con Pablo Mora, las experiencias con Pablo Mora fueron hermosas, de verdad. Pablo Mora nos dejó un legado grande, un legado de recuerdos, de muchos recuerdos bonitos. En medio de toda su locura, Pablo Mora, creo yo, es uno de los poetas más grandes de la historia de la literatura en el Táchira. Bueno, no tengo más nada que decir, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, estos son dos zaranderos clásicos que se han dedicado realmente a la literatura y han publicado además aparte, son conocidos aparte, ¿no? También me gustaría invitar aquí al podio a la profesora Carmen Teresa Alcalde, si quiere, por supuesto, no es obligado. Y quizás cerramos con el maestro César Peñalosa, o bueno, tal vez haya por ahí otra gente que quiera hablar espontáneamente. ¿Se puede sentar por aquí, por favor? Carmen Teresa Alcalde es escritora, pero creo que es más conocida como docente, promotora cultural, activa, realmente como que ha servido para organizar, ¿no?, a muchos escritores. Bueno, buenas tardes. Me alegra mucho estar presente en esta tarde por varias razones. La primera, escuchar esa importantísima noticia que nos ha dado Ildefonso de la reedición de los libros de Saranda, cosa que nos llena de gran satisfacción porque creo que todos estos escritores y todo este esfuerzo que se hizo durante tantos años tiene que ser conocido. Y la segunda, haber escuchado a Osvaldo en esa interesante intervención y ese trabajo que realizó, muy completo también sobre el grupo Saranda. Por supuesto, me alegra mucho encontrarme aquí con Marisol y con Manuel, puesto que yo asistí a Saranda, yo no sé si serían 6, 8, 10 veces. Hubiera querido ser sarandera, pero mis compromisos matrimoniales de mamá y de trabajo no me lo permitieron, pero sí estuve allí en varias oportunidades y conocí del trabajo directamente de lo que allí se estaba haciendo. Creo, Ildefonso, que en tu exposición se habla de Pedro Pablo como uno de los que participó. Pedro Pablo creo que no participaba, sino que era más bien como un guía, un tutor, un profesor en algún momento, porque nos podía corregir en algunas cosas. Digo nos podía porque alguna vez yo también escribí algo por ahí. Y creo que eso fue la labor de Pedro Pablo, me la corrigen los zaranderos si fue así. Tiene 3 textos. Ah, sí, tiene 3 textos. Ah, qué bien. Y otra cosa es la labor que realizó Lía de Valenzuela. Lía de Valenzuela hizo muy buen trabajo, mucha participación con ese grupo Saranda, que creo que fue muy interesante también. Yo traje por aquí algunos libritos de Saranda, que se los voy a dejar a esta promotora cultural tan buena y tan interesante. Faltan algunos, está hasta del 1 al 15, pero faltan 3 o 4 años, porque no hay como manosear el libro, no hay como mirarlo, como leerlo. Todo lo que le podamos decir de Saranda es válido, aunque el que agarren ustedes un libro, lo miren, por eso lo voy a dejar aquí, porque en mi biblioteca guardada nadie lo va a leer, en cambio aquí yo sé que lo van a disfrutar mucho. Y aquí van a conocer a mucha gente interesante, algunos
todavía perviven dentro de la literatura, otros se han alejado de la literatura o se han ido al otro mundo, pero de todas maneras su obra literaria queda plasmada aquí en estos libros. Así que agradecidísima, Fania, por esta invitación, agradecidísima, Ildefonso, por lo que nos vas a regalar a través de la Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses. Y creo que nos felicitamos todos por estar aquí presentes en esta tarde conociendo esa labor de Saranda que debe ser reconocida, como lo decía Osvaldo, en toda Venezuela, como tantas cosas que se han hecho acá y que han quedado escondidas en este rincón de Venezuela. Muchísimas gracias por escucharme y que sigamos aprendiendo de Saranda. Gracias, profe del insigne Liceo Simón Bolívar, entre tantas cosas, ¿no? Después estudió en la UNED, etcétera, pero yo la recuerdo como la profesora de castellano y literatura del Liceo Simón Bolívar, en una época muy importante de ese liceo, donde también estuvo Pedro Pablo Paredes, etcétera. Bueno, creo que podemos cerrar como el programa oficial, no quiere decir que nos vamos a ir, porque apenas nos podemos quedar conversando con el maestro César Peñalosa, zarandero, principalmente músico, es como lo conocemos nosotros, pero bueno, como él lo dice, su música es poesía también, porque en la música hay literatura. Por acá, maestro. Yo quiero decir algo. Sí, cuando ahorita damos el derecho de palabra a todos, ¿no? Oyéndolos a todos ustedes, lo que han hablado de Saranda, de su gente, uno dice, ahora te digo, sabe lo mismo que yo. Recuerdo el día en que Germán Pérez Chiriboga se montó en la construcción del edificio Tilliti, al pie de la Plaza de los Mangos. Se montó e invitó a Antonio Mora a que se subiera a aquel carromato, ¿cómo se llama eso? El ascensor ese de madera, y lo logró convencer. Y yo vi a Antonio Mora agarrado de aquello con un miedo terrible, y Germán Pérez Chiriboga tuvo que mandar a bajar aquello, porque si no Antonio se desmaya por lo menos. Germán Pérez Chiriboga fue culebrero, vamos a llamarlo, orfidiólogo, y además pescador, practicaba tiro al blanco, tenía buen humor, pero se despidió sin sonrisa por cosas que le pasaron. Fue hijo de una persona que ocupó cargos en Ecuador y creo que nació en Quito, Germán Pérez Chiriboga. Hoy en día la biblioteca del Colegio de Ingenieros lleva el nombre de él. De Antonio Mora, que dijeron hace rato acerca del humor, era un humor a flor de piel. Llegaba a tener un día, César, acaba de pasar algo. ¿Qué pasó, Antonio? Vengo de la biblioteca, la de Orlando Luis Pineda. ¿Y qué pasó? Acabo de ver al señor que vende perros calientes, montado en la entrada del Banco Hipotecario Occidente. ¿Cómo hizo? Le pregunté en días pasados. ¿Cómo hiciste para subirte ahí? Dijo, no, estaba lloviendo y me monté aquí. Pero hoy está otra vez. Y le pregunté, ¿y qué haces aquí arriba? No, yo hablé con don Luis Hugo Amador y quedamos en eso. Ni yo presto plata aquí afuera, ni él vende perros calientes dentro del banco. De manera que eso eran los chistes de Antonio Mora. No puedo seguir contando porque me voy por otros lados. Antonio Mora fue artífice de este hermoso esfuerzo. Yo recuerdo que en Bogotá yo llevé unos libros de Saranda a un grupo de escritores que solía reunirse en cierto lugar y hablar sobre los libros que publicaban. También llevé otros al taller más parecido a Saranda, que fue el taller La Oruga o La Oruga Luminosa en San Felipe, estado de Yaracuy. Pero lo más hermoso de todo esto es la amistad. ¿Cómo se vivía la amistad en Saranda? ¿Cómo sentía cada uno la obra del otro y a la persona que era el otro? Y recordamos entre estas cosas a la Rosa Angarita, bailando con un traje amplio como el que usaba Magdalena Sánchez, de colores, bailando música de allí, de nuestros grupos naturales. Se paseaba por la plaza en medio de nosotros sin habernos preguntado si ponía a bailar, se le ocurrió. Ana Rosa Angarita era pintora
y se agarraba a un lienzo de lo que es así, levantar el pincel o el lapicero y hacía la obra completa. Así como ellos, hubo muchos asistentes a zaranda que yo recuerdo, más no sus nombres. Por ejemplo, Fernando Bosch, hermano de Miguel Ángel, el de Serenata Guayanesa, fue invitado para que conociera el taller y como a los 15 días mandó 2 cuentos. Entonces, estas cositas pasaban. Había un señor, por ejemplo, que era papá de la señora de la librería San Límite, Canto. Y ese día estaba Pablo Mora con un carácter terrible. Y le ha armado un libro al señor que todo el mundo se puso de pie para defender al señor del ataque de Pablo Mora. Ese día estaba Pablo Mora así. También recuerdo el día que fuimos a su cumpleaños en el Centro Clínico San Cristóbal. Estábamos así reunidos y sale, muchacho, ¿qué pasó, Pablo? Cuidado, mucho cuidado, no se hagan el tacto. Me hicieron el tacto. Y uno de a poco se va acostumbrando, no sabe dónde va. Esas eran cosas lo que era de Pablo Mora. La unión de nosotros, de zaranda, del taller de allá del tenis, del grupo Gomiel, etcétera, originó que pasaran otras cosas. Por ejemplo, yo paseé casi todas las capitales del municipio de Táchira como narrador oral, invitado por Lozada de Pérez, la directora de la biblioteca. Y yo voy a agarrar el 4 para tocar 2 piecitas, que no me las sé, pero las voy a tocar. Está bonito, sí, que cerremos por esto. De verdad que está muy bonita esta actividad y bueno, la estamos, sí, me parece muy lindo. Quiero bajarte la luna para... Ya, pasa que por acá, César, para que te vean también los que están lejos, si no me toca quitar ya el Zoom, que creo que a ellos no les gustaría perderse. Es un bossa nova que le hice a una bebé. Me llamó la abuela. Soy abuela por primera vez esa. Tú me prometiste un regalo para mi nieta. Sí, mañana le llevo algo. No, una canción. Y tuve que llevarle este tema. Quiero bajarte la luna para hacerte emprendedor. Con la fragante flor. Quiero chapear tus mejillas por celaje de alrededor. Quiero que Dios te bendiga a donde vaya toda la vida, que no te falte nunca sonrisa y que te alumbre por siempre el sol. Que te alumbre noche a noche con su rayito, que te bese noche a noche con su rayito la luna llena y que se inunde tu alma serena con la ternura que da el amor. Que Dios te bendiga, a donde vaya toda la vida, que no te falte nunca sonrisas y que te alumbre por siempre el sol, que te bese noche a noche con sus rayitos la luna llena y que te inunde tu alma serena con la ternura que da. Lo va alimentando uno en la vida, porque no faltaba quien pintara y recitara, y no faltaba quien cantara o que dibujara y bailara como Ana Rosa Angarita. Me lo contaron los taitas, que cuando estaban pequeños, de noche iban a la loma a encender los luceros, de noche iban a la loma a encender los luceros, que se ponían azulillo en la yema de los dedos, y al despedirse la lluvia, y al despedirse la lluvia, pintaban de azul el cielo, iban sorbiendo rocío, navegando en el viento, enseñaban a las aves
silbar en los aleros, enseñaban a las aves a silbar en los aleros. Me lo contaron los taitas que cuando estaban pequeños se levantaban temprano para apagar los luceros. Se levantaban temprano para apagar los luceros. Miraban como la luna le hacía cosquillas al río. Miraban como la lluvia le hacía cosquillas al río. Y arrebataban la luna cuando temblaba de frío. Y arrebataban la luna cuando temblaba de frío. Iban sorbiendo rocío y navegando en el viento. Enseñaban a las aves a silbar en los aleros. Enseñaban a las aves a silbar en los aleros.